internista, infectólogo, jefe de servicio de infectología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Quetzaltenango. Tiene una maestría, una especialidad en VIH, además de ser el coordinador del programa de control de infecciones y PROA de su hospital. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes. Imposible dar esta charla mejor que después de cómo planeó el terreno la doctora Villegas para hablar del diagnóstico, la optimización del diagnóstico en microbiología, ¿verdad? Que es algo tan importante. Aquí tengo mis conflictos de intereses, ¿verdad? Quería contarles un poco de historia. La unidad de infectología en el Seguro Social de Quetzaltenango, a 200 kilómetros de aquí, para los que no conozcan, empezó en... El hospital abrió en 2018. Luego de eso, la unidad de infectología abrió en 2022 y el diagnóstico molecular lo tenemos desde hace un año. Teniendo varias líneas de trabajo en biología molecular, como paneles moleculares múltiples, panel gastrointestinal, panel de meningitis, panel múltiple vesicular, panel respiratorio, que es que más nos vamos a ampliar hoy, ¿verdad? Así como pruebas oportunistas y de otras infecciosas para la cohorte VIH que también llevamos. En lo que respecta a panel respiratorio, hemos hecho hasta el mes pasado, el mes de abril, en un año 126 pruebas aproximadamente, de las cuales 60 de estas, más o menos la mitad, fueron positivas para influenza A y B. Otros virus, 27 casos que no llevaron antibiótico, panel negativos en 28 casos. Y si eso lo multiplicamos, son un total de 115 pruebas con un diagnóstico no bacteriano, 115 ciclos de antibiótico no administrado, lo cual tiene un impacto tremendo en disminuir la resistencia y optimizar el uso de antibióticos, ¿verdad? Y solamente 11 casos de bacterias atípicas, Mycoplasma y Legionella, tratados con macrolo y doxiciclina, ¿verdad? Según las guías internacionales. Les quiero hablar rápidamente de un caso, por ejemplo, que tuvimos de un paciente masculino de 89 años, quetzalteco, con antecedentes de neoplasia y múltiples metástasis, neoplasia de próstata, con un cuadro de tos seca progresiva, malestar general y signos de inestabilidad franca, con laboratorios dentro de rangos normales, solo un poco de anemia, procalcitonina normal, lo cual habla en contra de una infección bacteriana, ¿verdad? Además de hisopados, pruebas rápidas negativas para SARS-CoV-2, influenza A, B y virus sincitial respiratorio como los virus más circulantes. Y después de esto, un panel molecular, una placa bastante aparatosa, ¿verdad? Como vamos a ver luego en la tomografía con más detalle. Y un panel múltiple molecular respiratorio con una presencia de bocavirus, con un CT de 26, ¿verdad? Un CT que daba para pensar que fuera infectante y no colonizante. Bocavirus no es algo que se les suele tener en mente, ¿verdad? Es un virus oportunista en algunos tipos de pacientes, como vamos a ver enseguida. Y la placa completamente aparatosa, con engrosamiento septal, intertabiques y vidrio despulido. El paciente pasó a ventilación mecánica y murió en menos de 24 horas. Un paciente con muy mal pronóstico, ¿verdad? Fuera de eso, tenemos que recordar el amplio espectro de las infecciones respiratorias de origen viral, que es una altísima gama de virus, ¿verdad? Donde tenemos todos estos que vemos por acá, que van desde los rinovirus, coronavirus, etcétera. Sabemos que los tres principales son influenza sincitial y coronavirus, incluyendo a SARS-CoV-2 y otros, ¿verdad? Que pueden dar desde un resfriado común, nada relevante, hasta una neumonía grave como la que acabamos de ver, en dependencia de la inmunidad y de las comorbilidades del huésped, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de estos virus son ARN, empezando por los virus influenza y coronavirus, ¿verdad? Que tenemos suficiente experiencia de coronavirus después de la pandemia y siguen circulando otros coronavirus, ¿verdad? Pero lo que quería contarles era específicamente de bocavirus, que es otro virus ARN de la familia parvovirus, con varios subtipos, ¿verdad? Que puede dar desde resfriado común, exacerbación de asma EPOC, broncolitis o neumonía. No es un virus que se les suele tener en mente, insisto, pero hay series de casos descritas. Hay series de casos descritas, lo que hay reportes de casos aislados en Corea del Sur de hace algunos años, en Canadá también,
Pero más allá de eso, nosotros en Quetzaltenango hace un año tuvimos un brote de bocavirus perfectamente establecido en tiempo y en geografía. Tuvimos durante el mes de mayo, si ven el rango temporal de esto es desde el 7 de mayo hasta el 31 de mayo, donde tuvimos 7 casos de resfriado, neumonía leve y neumonías graves por bocavirus. Los 3 primeros de ellos fueron letales, si se dan cuenta, pacientes con varias comorbilidades como neoplasias, alcoholismo y cirrosis, enfermedad crónica en hemodiálisis, una paciente embarazada que sabemos que es un grupo de riesgo, otra paciente con artritis reumatoide e inmunosupresores y otro paciente sin antecedentes. Pero sin embargo, de los que estos 3 primeros fallecieron, pero de los que sobrevivieron, este paciente, que era el más joven, sin antecedentes, hizo una pericarditis asociada a bocavirus, con hallazgos electrocardiográficos de pericarditis, con supernivel del ST cóncavo hacia arriba, con dolor, con elevación de enzimas, y lo vimos con el cardiólogo, que descartó que fuera un síndrome coronario, ¿verdad? Porque no tenía factores de riesgo y al paciente le fue bien con colchicina y antiinflamatorios. Pero bocavirus es a tenerlo en mente, y no solo a bocavirus, porque además de esto, tuvimos coinfecciones bocavirus más coronavirus HKU, bocavirus más influenza B, bocavirus más parainfluenza 1 y otros bocavirus. Incluso tuvimos una infección en la paciente que tomaba inmunosupresores, bocavirus, parainfluenza y bordetela. Y la paciente mejoró, ella tomó quinolonas y le fue bastante bien. O sea, determinar la importancia de la neumonía por estos virus, que puede ser, como vemos acá, bastante letal y bastante complicada. Lo más importante es que después del diagnóstico preciso de la infección por bocavirus, ninguno de estos pacientes recibió antibiótico, ¿verdad? Solamente la que tenía bordetela sí, recibió una quinolona, como dijimos. Está perfectamente descrita la coexistencia de bocavirus humano. Bocavirus es un virus comensal, generalmente del aparato digestivo de niños, que lo que más asocia es a gastroenteritis, lo que más está descrito es gastroenteritis en el África, en países en desarrollo, pero está descrita también la neumonía por bocavirus asociada a virus sincitial, a parainfluenza, influenza A y B, adenovirus. O sea, es un virus para tener en mente también, ¿verdad? Lamentablemente lo que hay son reportes de casos aislados, pero definitivamente es algo a tener en mente, junto con otros virus respiratorios, ¿verdad? Y a lo que queremos llegar, una vez hemos tenido, como decía la doctora Villegas más temprano, el diagnóstico molecular, que nos debe llevar al diagnóstico de precisión, afortunadamente, y sobre todo para los estudiantes y los más jóvenes que están aquí, estamos en una época de diagnóstico de precisión. Ya no podemos sospechar, inferir y ponerle antibiótico como un efecto ansiolítico. A veces el antibiótico tiene efecto ansiolítico para el médico tratante, para cubrirme las espaldas. Ya no estamos en época de eso. Tenemos las herramientas suficientes para tener un diagnóstico preciso en minutos o en horas. Y como ven en esta serie pediátrica de China, hubo detección de varios virus con disminución del uso de antibióticos. Imagínense, teníamos 115 casos sin diagnóstico bacteriano al panel molecular, que fuera 5 dosis de antibiótico, que generalmente son más. Estamos hablando casi de 600 dosis de antibiótico no prescrita, 600 no activaciones de presión selectiva de resistencia a cualquiera de las drogas, ¿verdad? Aquí es bien importante, por un lado, contar con el personal humano y con el equipo, ¿verdad? Este estudio me gustó bastante, donde demuestra cómo la intervención del infectólogo y la prueba molecular favorecen el mejor desenlace de este paciente que consulta y menor mortalidad, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, donde tenemos aquí en rosado, lila, la curva, ¿verdad?, de Kaplan-Meier, donde vemos panel molecular y equipo de infectología interconsultando, versus en el otro extremo en rojo, no panel molecular, no equipo de infectología consultando, con una mortalidad mucho mayor y estadísticamente significativa, ¿verdad? No deja margen de duda esta situación. Y como está perfectamente descrito, decía la doctora Villegas, y como venimos hablando, ¿verdad?, cualquier panel respiratorio aumenta las prescripciones de influenza, si es caso, las prescripciones para influenza, perdón. Y la combinación de un panel molecular con un algoritmo que incluya procalcitonina puede mejorar el stewardship
tanto de diagnóstico como de antibióticos, ¿verdad? Y lo más importante, las intervenciones educacionales con los equipos del hospital para poder implementar y manejar y discutir los casos de biología molecular. Porque otro tema importante en biología molecular es que no todo lo que detecta, no todo lo que se detecta en una prueba, ¿verdad?, requiere el uso de antibióticos. Hay que discutir cada caso definitivamente, ¿verdad? Hay una serie de indicaciones, sobre todo hechas en Inglaterra de esto. Yo les traigo algunas, es un documento bastante extenso, ¿verdad?, pero les quiero los principales puntos. Estas nuevas herramientas diagnósticas, incluyendo paneles moleculares, no sustituyen a la microbiología tradicional. En cambio, la complementan y la favorecen. Van de la mano, ¿verdad? El hecho de que tengamos todos los paneles no va a hacer que nos hagamos del equipo de cultivos, ni viceversa. No se recomienda repetir esos procedimientos diagnósticos. Si un paciente ya tuvo neumonía por bocavirus, por influenza, una neumonía por estafococcus resistente, ya la tiene. No tiene objeto repetir eso, como tampoco tiene objeto abusar del uso de procalcitonina, como a veces pasa procalcitonina cada 12 horas, que no tiene objeto, ¿verdad? Y por último, estas herramientas diagnósticas necesitan ser progresivamente evaluadas con relación costo-beneficio, idealmente por el equipo de infectología, ¿verdad? Tenemos que sentarnos a ver con el médico tratante, con el intensivista, con el encargado del piso donde está el paciente, ¿verdad?, para definir de qué estamos hablando en esta detección molecular y si amerita o no antibiótico esta detección molecular. Los resultados rápidos tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad?, ya que las plataformas moleculares pueden dar resultados rápidos, con alta sensibilidad y especificidad, con capacidad de dianas múltiples. Tenemos paneles de 10, 12, 15 dianas, ¿verdad?, independientemente que sean moleculares, respiratorios o de sepsis. Reducen el tiempo de proceso manual, ¿verdad?, e incluso favorecen la capacidad de point of care de facilitar y acercar al usuario, al prescriptor de la prueba, pero ahí mismo viene el juicio clínico. Nada del otro mundo, ¿verdad? Lo que dicen todas las guías al final, esto solamente es una guía, la última palabra la tiene usted como médico tratante. Las desventajas pueden ser que son caras, pueden ser caras en algunos lugares, esto va bajando más o menos, ¿verdad? Puede requerir equipo especializado y en personal entrenado, que se puede lograr perfectamente. Desafíos técnicos, que es implementar, educar al usuario, ¿verdad?, perfectamente. Cobertura limitada a nivel geográfico, ¿verdad? Sabemos que no son pruebas que puedan estar en todo tipo de servicios hospitalarios, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? Y los desafíos de interpretación, que también son súper importantes. Por lo tanto, este algoritmo es bien sencillo. Hay muchos algoritmos de eso, y antes de hacer la charla yo estaba viendo cuál de estos algoritmos, que incluyen PRODIM, optimización del diagnóstico virológico, y PROA, que es el manejo adecuado de antibióticos, ¿verdad? Y es un círculo que, sea que empiece para acá, donde quieran verlo, siempre nos lleva a que le debe ser la evaluación clínica, los síntomas y signos que presenta nuestro paciente, ¿verdad? Recordemos que debemos ser evaluadores de pacientes y no evaluadores de pruebas. Una vez tenemos el cuadro clínico X de nuestro paciente, tenemos que pensar si el panel molecular que tenemos ¿es la prueba adecuada para este paciente o no? Si es el paciente adecuado para la prueba, esto recíprocamente, y si es el momento adecuado. Porque puede ser incluso que las pruebas se repitan, tarden el tiempo, y es biología molecular, ¿verdad? Puede dar falsos positivos en el tiempo de una enfermedad ya recuperada, ¿verdad? Una vez vimos que el paciente sí necesita la prueba, la ordenamos. Nos comunicamos con el laboratorio de microbiología o de biología molecular, en este caso, ¿verdad?, cualquiera de los dos. Luego de eso, llevamos a cabo el test diagnóstico para que se reporte, y el reporte, porque a veces lo que pasa es, sobre todo en hospitales escuela que tienen residencia, ¿verdad?, que nos piden a los infectólogos el visto bueno para un panel molecular de neumonía, de meningitis, etcétera, y nunca supimos qué salió. Y lamentablemente, el médico residente a cargo vio que salieron 3, 4 microorganismos con 3, 4 genes de resistencia, y viene a pedirnos el antibiótico para meropenem, vancomicina, el visto bueno para darle todo, y el paciente es sintomático, ¿verdad? Simplemente porque tuvo 37,6 de temperatura a veces.
La unión PRODIN-PROA son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Como hemos venido hablando. Y lo más importante al final, todo esto tiene que llevarnos a mejorar los resultados del paciente, evitar daño hacia el paciente, optimizar el uso de antimicrobianos, mejorar la eficiencia del cuidado del paciente y mejorar los costos institucionales y las métricas que hablábamos hoy temprano en la mañana. Es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias.